Así es, ya estamos en nuestro segmento Hagamos Cuentas y vamos a hacer cuentas. Vamos a valorar si es viable o no un préstamo personal, cuánto o cuándo es viable más bien, y cuál es la diferencia entre un préstamo personal y un credinómina. El credinómina es también un préstamo personal, pero hay algunas diferencias que debemos de evaluar ya con nuestra experta que nos acompaña, Gisela Canales, experta en finanzas. Bienvenida, Gisela, un gusto que estés con nosotros acá. Encantada, encantada, sobre todo aclarando este tema que es muy común que llamen a la gente y le ofrezcan un préstamo personal y a veces las personas no conocen la diferencia, como bien mencionabas, de cuando es deducido de planilla o un credinómina o cuando es un préstamo personal con un banco ajeno al que te paga tu salario. Hay dos tipos de personas, por lo general, en materia financiera. Los que le tenemos miedo a la deuda y los que nos endeudamos porque lo necesitamos y ya ni modo. Pero hay que saber endeudarse también. No toda deuda la vas a tomar porque es una responsabilidad y al final vas a pagar sí o sí. Exacto. ¿Son viables los préstamos personales? ¿Cuándo debemos de considerar? Ok, en general todo crédito, recordemos que es un compromiso y es un dinero que vos ya no vas a poder disponer. Si vos recibís, por ejemplo, cada quincena 6.000 Córdoba y te estás comprometiendo con cualquier tipo de empresa a pagar una cuota mensual de 1.000, supongamos, quiere decir que yo ya no voy a tener esos 1.000 disponibles para mis compras. Entonces yo tengo que tener conciencia de que cada quincena o que cada mes yo no voy a poder hacer las cuentas como normalmente lo hacía, sino que tengo que sacar dinero y me tengo que acomodar con el resto. Generalmente no se ve de esta manera, solo se ve en la solución que me va a brindar el crédito y me emociono, pero menciono esto para que siempre, antes de tomar cualquier crédito, sea bien pensado, con números en mano, con nuestros gastos, para verificar si realmente lo podemos pagar. Eso es lo primero. Lo segundo es lo que preguntaba Jocelyn, ¿realmente conviene? ¿Es bueno? ¿No es bueno? Mira, si vos vas a utilizar un crédito para algo que te va a dejar un bienestar o algún tipo de beneficio duradero que te va a beneficiar en el futuro, adelante. Como que, por ejemplo, suponete que tomaste un crédito personal para cursar un posgrado, una especialización, que es algo que te va a permitir aplicar a otro tipo de empleo o escalar en donde ya estás. Que se va a pagar solo, como decimos. Exacto, porque vos esperas una mayor remuneración en el futuro al escalar profesionalmente o pagarle un curso de idioma a uno de tus hijos, por ejemplo, y eso le va a permitir adquirir un nuevo empleo o para tu casa, un vehículo que pudiera ayudarte a generar ingresos. O sea, hay para todo, un negocio. para un negocio, todo lo que te permita tener un bienestar o un beneficio duradero en el futuro, adelante. Es un buen uso del crédito. Pero si algo para este fin de semana largo, por ejemplo, y disfruté, fueron 3 días, y después, ¿qué? Ya me quedo 6 meses, 12 meses pagando lo que disfruté hace un año. No tiene sentido, es algo que no tuvo un beneficio duradero, sino que fue algo efímero. Entonces, si es para un beneficio duradero, el crédito es un buen aliado, siempre y cuando esté dentro de tus posibilidades. Y aquí es importante hacer la aclaración que mencionaba Jocelyn, que no todos los créditos son iguales. Créditos personales te los van a, digamos, el paraguas de distintos tipos de créditos que hay. Incluso los préstamos de vehículos es un tipo de crédito personal, los préstamos deducidos de planilla, que es que te dan el dinero para lo que vos quieras usarlo, es un crédito personal. También créditos, hay que hacer la aclaración, recordemos que muchas veces, o ahora cada vez más, las empresas están pagando salarios a través de banco. Entonces vos ya sos un cliente de ese banco, Jocelyn le pagan a través del banco X y recibe su salario. Entonces el banco X ve el movimiento de Jocelyn y dice, ve, le vamos a ofrecer un préstamo personal deducido de planilla o credinómina. Esa es la diferencia respecto a los otros. Exacto, mientras que el otro puede ser el banco Y, y aunque a vos no te paguen el salario ahí, vos has sido cliente quizás con tarjetas de crédito o sacaste un crédito de vehículo en algún momento y ya lo pagaste, te ofrecen, tenés disponible o preaprobado un crédito personal para lo que vos querás. Hasta te dicen cumplir tus sueños, hacer lo que vos consideres con ese préstamo. Entonces, en el caso de este segundo, que no te pagan tu salario ahí, vos tenés que ir cada mes o hacer el pago en línea, depositar a la cuenta respectiva para que puedan deducirse de ahí. Mientras que en el otro, automáticamente te lo quitan de tu salario. Y el interés el credinómina y los otros préstamos personales es igual. Ok, en el caso de credinómina, como el riesgo disminuye para el banco, porque prácticamente vos no tenés que ir a pagar, sino que ellos en cuanto te pagan tu empresa,
te debitan, te lo deducen, entonces la tasa generalmente es menor. Para que nos demos una idea, puede ser entre el 13.5 y 16.5, es lo que casi siempre escucho en la oferta, por ciento anual, entre el 13.5% y 16.5% anual, o sea, estamos hablando de menos de un 2%, incluso anda por el 1.5% mensual, sería el equivalente. Un préstamo personal con otro banco que no te pagan planilla, donde aumenta un poco el riesgo porque saben que tenés que ir a hacer el pago respectivo o el depósito, estamos hablando que puede andar generalmente entre un 20, 24, 25% anual máximo. Estamos hablando ya de un 2.1% mensual. Queremos recordar, Gisela, a nuestra audiencia que puede participar de este segmento mediante sus comentarios en nuestra transmisión en Facebook. Recuerde que nos encuentra como Canal 10 Nicaragua. Ahí usted puede aprovechar la presencia de nuestra experta en finanzas para hacer sus preguntas respecto al tema de los créditos. Muchas veces vemos un sobreendeudamiento y a veces lo hemos vivido, a veces familiares. ¿Qué hacer en esos casos? ¿Es viable sacar un préstamo, si hay alguna entidad bancaria que te lo ofrece, pagar esas deudas y quedarte con una sola cuota, por ejemplo? Correcto. Mira, el sobreendeudamiento, para que tengamos claridad, se da cuando hemos asumido más créditos de los que tenemos capacidad de pagar. Ahora, podría ser de que asumiste esos créditos quizás cuando tenías otro nivel de ingresos y redujo, entonces ya eso te compromete y ya no tenés la misma capacidad de pago. En cualquier caso, si te ofrece una institución financiera un nuevo crédito y vos decís, podría usarlo como para cancelar todos estos saldos que tengo, si te cubre y sobre todo si la tasa es menor, puede ser conveniente. Por ejemplo, digamos que una tarjeta de crédito te cobra 45, 50% anual y el crédito que te están ofreciendo es del 25, evidentemente tenés un beneficio en cuanto a tasa de interés, voy a pagar menos intereses, siempre y cuando, y aquí es donde hay que tener cuidado, revisemos bien el plazo al que adquirimos ese crédito, porque siempre largos plazos para hacer las cuotas chiquitas tiende a ser mucho dinero en intereses. Entonces veamos, ok, si yo estaba pagando, por decir algo, 4.000 córdobas a la tarjeta, solo en mínimo, y me estoy viendo un préstamo que me saquen a 2, 3 años, por ejemplo, y puedo quedar con esa misma cuota, excelente, en vez de bajarla, sino que buscar cómo mantener ese mismo nivel de pago para que sea en el menor tiempo posible. Lo otro que tenés que revisar también es que a veces ahí es donde fallamos. No se trata solamente de pagar esos poquitos saldos que podamos tener, tarjeta u otros préstamos, sino también revisar, ok, ¿qué tengo que hacer para no volver a caer en este ciclo? Porque imagínate que pagas la tarjeta o las tarjetas, tenés este nuevo crédito y después volvés a llenar las tarjetas, ahora vas a tener las tarjetas y el nuevo préstamo, y ahí se va a hacer insostenible. Entonces, siempre y cuando verifiquemos que tomamos las medidas adecuadas para evitar caer nuevamente en esa situación. Y ese hábito es un poco difícil en algunas personas porque están acostumbrados quizás a un nivel de vida que les permitía ese nivel de ingresos que tenían antes. Entonces, ¿cómo venir y decir, bueno, este es un gasto, y ya vamos a entrar un poquito ahí a otro tema, pero sí es importante que demos algunos tips, Gisela, cómo hacer comprender a las personas qué es un gasto y qué es una necesidad en esa medida? Vos lo decías hace unos minutos, bueno, si te va a servir para comprar un vehículo y ese vehículo te va a ayudar en tu trabajo, genial. Pero si lo que estás buscando es lujos y no necesidades, ahí donde nos complicamos. Mira, tenés que ser bastante realista con tu capacidad, aunque a veces es molesto, es incómodo o incluso frustrante, vos tenés que tener claridad de hasta dónde te permite tu bolsillo comprar o gastar. Si es algo indispensable para tu calidad de vida, como por ejemplo la vivienda, la alimentación, salud, medicinas, etcétera, ok, son prioritarios, gastos prioritarios, pero aquellos gastos no prioritarios o no esenciales son aquellos que tenemos que ir ajustando, tal vez no eliminar por completo, pero entonces, bueno, si yo iba, por decir algo, cada 15 días al cine, bueno, tal vez voy a ir una vez al mes y en el día de promoción, nada más. No puedo ese día, pues no vamos. Si antes íbamos a dar una vuelta a otro lado con mis hijos, bueno, vamos a ir al parque donde no voy a pagar nada y mejor compro solo unos heladitos, ya salimos, ya nos distrajimos, pero no implicó un gran gasto como quizás lo hacíamos antes, que nos íbamos a un centro de estos de juegos y terminábamos gastando un montón de dinero. ¿Por qué? Porque de nada te sirve que hoy te rehuses a aceptar tu nueva realidad, continúe ese nivel de gasto, y ese nivel de gasto, al no poderlo cubrir con tus ingresos, se va a convertir en deuda. Entonces vas a llegar inevitablemente a un momento en el que no vas a poder pagar y vas a tener que reconocer, y va a ser más duro hacer ajustes ya en ese momento porque la deuda va a ser mucho mayor que irlo haciendo poco a poco. Y aquí es clave empezar a presupuestar. Perfecto. El presupuesto es para controlar cada centavo.
Cada centavo, a veces sabemos lo que ganamos, pero no lo que gastamos, Así y ese es. es un gran problema. Tenemos algunos comentarios, nos dicen, en mi caso, muy buenos días, gracias por el tema. Yo tengo un crédito, pero es con una microfinanciera y siento que abono y nunca termino, es decir, todo lo que doy prácticamente se ven intereses. Todavía debo 100.000 Córdoba y lo que saqué fueron 140.000. ¿Qué me recomiendan? Ok, las microfinancieras tienen una tasa de interés mucho más alta que los créditos personales bancarios. Estamos hablando de mínimo un 40% anual y fácilmente pueden llegar al 80% anual. En el caso de las casas comerciales, están registradas como microfinancieras, la parte que otorga el crédito puede andar entre el 80 y 90%. Entonces, revisa, mira, esta parte va a ser difícil, pagas tu cuota regular, pero busquemos ya sea generando algún ingreso los fines de semana extra, toda cantidad es bienvenida, recortando algún gasto. Tal vez si yo antes pagaba, por ejemplo, un plan de datos o internet en la casa, bueno, esos 1.000 Córdobas que pago voy a ajustarlo, voy a buscar otras alternativas para no tener que pagar eso, y esos 1.000 yo meterlos como un pago extraordinario o un pago al capital. ¿Cuál es la diferencia? Que vos pagas tu cuota, está al día, pero adicionalmente le estás inyectando, es decir, estás abonando a la deuda principal, los 100.000, digamos, en tu caso que mencionas. Esta va a ser la única manera para que salga antes de tiempo de este crédito. Y otra recomendación, no aceptes nuevos créditos. Hay una modalidad que es muy peligrosa, Jocelyn, que los televidentes tienen que tener claro, que, por ejemplo, una X empresa te ofreció 20.000 Córdobas de crédito. Vos decís, ok, lo agarro. Cuando ya fuiste pagando y ahora debes 10.000 de saldo, te dicen, mira, ahora te vamos a prestar 30.000, pero como me debes 10.000 de los 30, me debito esos 10 y me debes los 30. Cuando ya bajaste esos 30 y ahora debes 20, por ejemplo, te prestan 40, de los cuales se quitan esos 20, se los pagan, pero ahora le debes 40. Entonces, si vos te fijas, en la práctica no estás recibiendo más dinero porque solo baja un poquito la deuda y nuevamente te vuelven a endeudar. Claro, ellos si ven que vos estás pagando y mantienes el mismo nivel de cuota, te lo van a ofrecer. Pero, ¿por cuántos años estás comprometiendo tus ingresos? Recordá que al final en esta vida nada es 100% seguro. Sí. Hay personas que dicen, bueno, yo tengo mi trabajo y estoy segura. O sea, nunca sabemos qué cosas pueden pasar. La empresa podría tener un problema, la empresa donde trabajas, pudieras enfermarte, accidentarte y ya no vas a tener el mismo nivel de ingresos. Entonces, tratemos de tener nuestras finanzas lo más libres y flexibles posible. Eso es bien importante porque cuando vas a una entidad bancaria y quieres hacer una inversión o una compra, sea esto con vistas a un negocio o a una necesidad que tengas, y te ofrecen hasta 4, 5, 6 veces tu salario, ¿hasta dónde te puedes endeudar? Pensando justamente en eso. Hay gente que incluso dicen, bueno, cualquier cosa, ya por último con mi liquidación pago. ¿Qué tan recomendable es esto? Eso te iba a decir que no es recomendable. Hay personas que hasta renuncian para con la liquidación hacer la cancelación o al menos un abono fuerte a las deudas, ni siquiera las cancelan. Sí. Y no es recomendable. Recordar que esa liquidación vos deberías utilizarla para cubrir tus gastos en un periodo que te quedaste sin ingresos y quizás del todo no tenés claridad de cuándo vas a recuperarlos. Entonces deberíamos verlo como un ahorro porque al final son tus prestaciones laborales por el tiempo que llevas laborando, no es para que lo pagues de un día para otro y te quedes sin nada, porque al final no puedes esperanzarte de que en el corto tiempo vas a encontrar trabajo, porque como puede ser que sí lo encontré, puedes pasar 3, 4, 6 meses sin ingresos y cómo vas a hacer para cubrir tus gastos regulares. Ahí es donde entra la liquidación, pero si ya la gastaste en pagar deudas, por eso es que tenemos que ser muy sabios a la hora de elegir qué crédito vamos a tomar, cuánto nos vamos a endeudar, cuánto realmente podemos pagar para que sea manejable. Ok, tenemos más comentarios, Isela, gracias por el tema. Nos dicen por acá, muy buenos días, perdí mucho dinero últimamente porque buscaba duplicarlo con inversiones y pues lamentablemente me fue mal. No invertí bien y no recuperé ni siquiera el 50%. Esto es un problema porque no me dan financiamiento y no sé cómo cubrir mi nivel de endeudamiento con mi negocio porque no me está dando lo que yo esperaba. ¿Qué pueden hacer las personas en estos casos cuando ya caen en una situación en la que dicen yo quiero pero no puedo? Claro. Vean, cuando hay un deterioro comprobado, es decir, que vos puedes sustentar que han reducido tus ingresos, ahí es donde entra una figura que se llama la reestructuración. Para tu récord crediticio,
no es la mejor amiga porque vos ya estás dejando en evidencia que tu capacidad de pago se redujo, por lo tanto se te van a cerrar algunas puertas crediticias. Pero sí, lo peor que puedes hacer para tu récord crediticio es no pagar. Entonces lo más viable sería acercarse a la institución o instituciones financieras donde debe y verificar si con esos soportes de que has reducido tu nivel de ingreso o tu capacidad de pago, ver qué alternativas te ofrecen. En este caso, una reestructuración podría ser lo posible. Ahora, si el negocio no nos está dando, hay que identificar cuál es la razón por la cual no nos está dando. Quizás los gastos están muy elevados, quizás las ventas están muy deprimidas y no logramos cubrir los gastos operativos, no tenemos más información sobre qué tipo de negocio es, pero recuerden, y esto también se lo comento porque a veces las personas dicen, ¿para qué voy a ahorrar? Mejor voy a invertir. Toda inversión implica un riesgo y el televidente ya nos comentó su caso, lo que ocurrió, ¿verdad? Entonces recordemos que la inversión viene después del ahorro, o sea, primero ahorro, tengo un fondo y cuando yo ya tengo dinero del cual puedo disponer y me puedo desprender e incluso pudiera perder, porque toda inversión puede tener el riesgo de una pérdida total, paso a la inversión. Entonces esperamos que este televidente pues se acerque a las instituciones financieras para ver qué alternativas le ofrecen. Si no es el caso, si por alguna razón les dicen que no, con mucho gusto puede escribirnos a través de nuestra página de Facebook en Dele Peso a sus pesos y ahí podemos continuar viendo su caso. Tenemos más comentarios, Gisela. Buenos días. ¿Por qué los bancos revalorizan los créditos cada 3 y 6 meses con el 1.5% del monto del préstamo? ¿Esto realmente revalorizan? pasa así? No debería ser una revalorización, lo que podría ser, no sé si es el caso, de que ajustan la tasa de interés, porque revalorizar el préstamo sería otra cosa. Si te dicen, cuando firmas el contrato, y esto también es muy importante para todos los televidentes cuando estén pensando adquirir un crédito, revisen si es una tasa fija o si es una tasa variable. Si es una tasa variable, perfectamente, y no hay ningún incumplimiento ni ninguna ilegalidad, el banco puede ajustar las veces que quiera o que considere necesario la tasa de interés y eso incrementa tu cuota, evidentemente. Por eso siempre hay que revisar si es una tasa fija o una tasa variable. Muchas veces nos vamos de boca con ciertas promociones que de repente hay en ferias y nos ofrecen tasa de interés de feria y podría ser que viene una tasa variable, a los 3 o 6 meses ya te empiezan a ajustar y sube sustancialmente esa tasa. Ok, tenemos más comentarios por acá en nuestra transmisión en Facebook. Gracias como siempre por cada uno de sus comentarios. Buenos días. Cuando ya estás a punto de terminar de pagar un crédito y querés aplicar a un financiamiento, pero tu nivel de ingresos no es tan comprobable, ¿qué se puede hacer? Ok, esto sucede mucho para comerciantes, por ejemplo, personas que reciben remesa. Entonces, recomendación, siempre tengan una cuenta bancaria. Ahora hay múltiples opciones en diferentes bancos que te permiten abrir o con tu cédula o con menos de 100 córdobas una cuenta. Entonces, abrir una cuenta en el banco de tu preferencia y dinero que va entrando, sea tus ventas diarias, ventas semanales o la frecuencia con la que recibas el dinero, tu remesa, por ejemplo, depositalo. Después de 6 meses, un año, vos ya vas a tener un movimiento constante que te va a permitir hacer ese soporte ante cualquier institución financiera de, mira, aquí está mi ingreso, este es mi estado de cuenta por mes, cuánto dinero entró, y eso te va a permitir demostrar que realmente estás percibiendo ese dinero. Ok, Gisela, tus comentarios ya para ir cerrando respecto a la viabilidad de los préstamos personales. Hay quienes lo hacen, como decía vos, para viajar, hay quienes lo hacen para invertir en su educación y otros que lo hacen para créditos de consumo, sí, para una mejora en la casa y este tipo de cosas. Pero me gustaría tus recomendaciones también, hablando de casos donde ya hay una deuda y vas a adquirir otro compromiso financiero. ¿Qué pasa en estos casos? ¿Qué tenés que revalorar? Ok, lo primero es que recordar que todo crédito, no importa si es nuevo o ya un segundo o tercer crédito, es un gran compromiso, entonces tenés que tener certeza de que lo vas a poder pagar, hacer tus cuentas y revisar si tenés esa capacidad. En caso de que ves que sí tenés la capacidad y que es un crédito necesario,
comparar distintas opciones. El hecho de que me ofrezca X banco un crédito no quiere decir de que todos los bancos tengan la misma tasa de interés o las mismas condiciones. Revisemos, comparemos por lo menos 2 o 3 alternativas para ver cuál es la que te conviene más. Siempre hacer el número final, es decir, con la cuota que me están diciendo y el plazo que me están diciendo, cuánto voy a terminar pagando. Recordá aquí incluir siempre cualquier comisión por desembolso. Y en el caso de que estés pensando sacar un crédito para pagar otro, hacerlo siempre y cuando, uno, la tasa de interés del nuevo crédito sea inferior a las que ya estás pagando, porque si es mayor, más bien te está haciendo un daño financiero. Y segundo, que realmente tengamos la capacidad y la madurez de superar las causas que me llevaron a tener esas otras deudas, porque si solamente estoy tapando un agujero y abriendo otro, esto se va a repetir durante muchos años hasta que veas que se haga insostenible. Entonces tenés que revisar, ok, fue por una emergencia de salud, por ejemplo, hace 2 o 3 años, ok, ya sabes que algo que no esperas que se repita, podrías tomar otro tipo de medidas como un seguro, etcétera, ya ese es otro tema. Okay. Si es porque me descontrolé con los gastos y me empecé a gastar de forma desmedida sin control con la tarjeta, ok, ya aprendiste a manejar la tarjeta, o en el peor de los casos, si la respuesta es no, cancela esa tarjeta y quédate solo con el préstamo para no tener la tentación. Ok, hay 2 comentarios, yo sé que ya estamos cerrando, pero quiero aprovechar a nuestra audiencia que está comentando. 2 cosas bien importantes que preguntan acá. ¿Es legal que una financiera le haga o le dé un préstamo a una persona jubilada, aun si esta persona no puede pagar con su jubilación la cuota diaria, solo por haber tenido una pequeña venta que al final tuvo que cerrar porque no pudo seguir con los intereses? Y un segundo comentario que nos hacen por acá, los más recientes: buenos días, quisiera saber si es rentable comenzar un negocio con un préstamo del banco. Buenísimas las 2 preguntas. Sí. Bueno, en el caso del tema del jubilado o jubilada, ilegal no es si en el momento que le entregaron el crédito tenía un negocio, en este caso, entonces tenía un doble soporte, la jubilación y el negocio. Si por alguna razón la tuvo que cerrar, entonces prácticamente solo se queda con su jubilación. Depende de cuál es el monto que debe. Recomendación, vean, el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social a los pensionados por vejez les ofrece ciertos créditos, montos pequeños. Habría que ver si con alguno de estos créditos cuya tasa de interés es significativamente menor, es mínima, podría cancelar el otro crédito y se deshace de él. En caso de que no se pudiera, buscar cómo llegar a un acuerdo para que definitivamente pues le pueda facilitar el pago. Si no hay ninguna posibilidad, es probable que vayan a recurrir a otro tipo de cobros por la vía judicial. Si tiene algún tipo de propiedad o cosas a su nombre, bienes a su nombre, esta persona tiene que tener mucho cuidado, porque podrían a través de un proceso judicial quitárselo. Y respecto a lo del negocio, empezar con un negocio con un crédito, mira, sé que muchas veces esperamos o queremos empezar full, ¿verdad?, de lleno, y se pide un préstamo. El detalle es que vos ya le estás metiendo de entrada presión a ese negocio, porque al mes siguiente ya tiene que pagar una cuota. Y si ese negocio no da el resultado desde el mes 1, o sea, ¿de dónde vas a sacar para pagar esa cuota? Entonces, por ejemplo, digamos que es una cuota de $100, supongamos que es un monto pequeño, $100 son 3.700 córdobas. Eso debería salir de la ganancia que genera el negocio. Entonces, la ganancia, el negocio, ¿cuánto tiene que vender para que te deje esa ganancia y adicionalmente te deje tus ingresos? Porque vos, desde que pones un negocio, porque vos necesitas a través de un salario que te y los gastos operativos exacto, más los gastos operativos. Entonces, ¿cuánto tiene que vender ese negocio al mes? Entonces, por eso te digo que sería meterle presión. En cualquier caso, si tomas la decisión, trata de que sea el menor préstamo posible para que esa presión sea menor, pero lo recomendable sería no iniciar con un crédito, sino con capital propio. Es mejor empezar pasos pequeños pero firmes, y no que empezamos en grande con un dinero que no es nuestro, pero que al mes siguiente ya nos va a estar ahogando. Ok, preguntan si es obligatorio pagar el seguro saldo deudor. Sí, así es. En teoría es una precaución que toma el banco en caso de que a vos te pase algo. ¿Quién va a pagar? O sea, en este caso sería la aseguradora, y es parte de los contratos. O sea, legalmente no se establece como sí o no es legal. O sea, ninguna de las leyes te lo dice, pero una de las condiciones que pone el banco, y desde que vos llegas a
solicitar un crédito, estás asumiendo esas condiciones. Ok, una última pregunta. Hice un préstamo para comprar un carro para mi trabajo, pero ya no estoy trabajando. ¿Dónde estaba? Ahora estoy trabajando desde mi casa. Quisiera saber si es viable vender el carro para pagar el préstamo o seguir pagando el préstamo porque pago $150 mensuales. Mira, esa respuesta solamente vos la puedes tener porque no sabemos cuál es el saldo del vehículo, del préstamo y cuál es el precio al cual se podría dar el vehículo. Si por ejemplo el vehículo vos lo vendes a $6,000, vos haces una estimación, puedes revisar en páginas de internet que venden vehículos, más o menos ese modelo, ese año, cómo se está moviendo, digamos que fuera $6,000 y el saldo es de 5,000, si vos vendes pagas el saldo y todavía te quedan $1,000 a tu favor. Pero si lo vendes en 6,000 y tu saldo todavía es 10,000, aunque vendas el vehículo, vas a tener esa deuda y vas a tener que seguir pagando durante un tiempo. Entonces tendrías que ver según el saldo del préstamo y el valor del vehículo qué es lo más conveniente. Ok, gracias Gisela nuevamente Claro que por sí. habernos acompañado.